Pagué el alquiler durante años, pero cuando mis padres dejaron que mi hermano Gorrón y su familia se mudaran conmigo, mamá exigió que pagara el doble. Así que me mudé en secreto y le dije, ya encontré mi propio lugar. Disfruten de los vagos. Mi nombre es Avery, y a mis 28 años, nunca esperé que mi propia madre me tratara como una vaca lechera. Durante 5 años, pagué puntualmente el alquiler para vivir en una propiedad de inversión de mis padres. Trabajé duro, construí mi carrera, y nunca pedí que me regalaran nada. Entonces, mi hermano desempleado, Caleb, su esposa, Heather, y sus 2 hijos se mudaron conmigo. De repente, mamá exigió que pagara el doble del alquiler, por el privilegio de alojar a su hijo favorito. Lo que no sabía, era que yo tenía mi propia sorpresa esperando. Si estás viendo esto ahora, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete a mi canal. Déjame saber en los comentarios desde donde me estás viendo. Créeme, querrás quedarte para ver cómo le doy la vuelta a la tortilla, con mi familia de aprovechados. Siempre he sido la responsable de mi familia. Mientras otros chicos se la pasaban de fiesta en la universidad, yo tenía trabajos a tiempo parcial, mientras mantenía un promedio de 3.8. Me gradué con préstamos estudiantiles mínimos, porque solicité todas las becas posibles y trabajé durante toda mi educación. Después de la universidad, conseguí un puesto de nivel de entrada en una firma de marketing, y ascendí hasta especialista en 4 años, a base de hacer horas extras constantes y aceptar los proyectos que nadie más quería. Mi relación con mis padres siempre fue buena, aunque un poco distante en lo emocional. Estaban orgullosos de mis logros, pero nunca lo expresaban tanto como con Caleb. Aún así, teníamos un acuerdo práctico que funcionaba bien para ambos. Hace 5 años, cuando tenía 23 y recién comenzaba mi carrera, me ofrecieron alquilarme el apartamento de 2 habitaciones en su propiedad de inversión, a una tarifa ligeramente por debajo del mercado. El lugar necesitaba arreglos, así que acepté encargarme de las reparaciones y actualizaciones menores yo misma, a cambio del descuento. Pinté cada habitación, reemplacé los herrajes anticuados de la cocina, e incluso instalé nuevas lámparas en todo el apartamento. Lo que comenzó como un espacio beige y sin vida, se convirtió en un hogar cálido y acogedor del que estaba orgullosa. Traté ese apartamento con respeto, sabiendo que no solo era mi hogar, sino también la inversión de mis padres. Cada mes, sin falta, el pago de mi alquiler estaba en su cuenta el día primero. Si alguna vez necesitaba una reparación que superara mis habilidades, yo misma pagaba los materiales y solo les pedía que cubrieran la mano de obra. Yo era la inquilina modelo, y a menudo me decían cuánto apreciaban no tener que preocuparse por su propiedad, conmigo viviendo allí. Mientras tanto, mi hermano mayor, Caleb, que tenía 32 años, tenía un enfoque muy diferente de la vida. Desde la secundaria, había sido el generador de dramas de la familia. Nunca terminó la universidad, saltando entre 3 universidades diferentes antes de abandonar por completo. Su historial laboral era un mosaico de trabajos que mantenía durante unos pocos meses como máximo, antes de renunciar porque el jefe era injusto, las horas eran demasiado exigentes, o el trabajo estaba por debajo de su nivel. Caleb tenía un talento para encontrar mujeres que lo mantuvieran económicamente, hasta que se daban cuenta de que no tenía intención de contribuir por igual en la relación. Su actual esposa, Heather, llevaba 8 años con él, aunque nunca entendí por qué se quedaba. Trabajaba esporádicamente como maestra sustituta, pero renunció una vez que tuvieron a su primer hijo, Mason, que ahora tenía 7 años. Su hija, Ava, llegó 3 años después, y Heather nunca volvió a trabajar. El patrón con Caleb era siempre el mismo. Llamaba a nuestros padres con alguna emergencia financiera, el coche se había averiado, el propietario subió el alquiler inesperadamente, Mason necesitaba equipo deportivo caro para un equipo al que Caleb insistía en que se uniera. Nuestros padres, especialmente mamá, siempre aparecían con dinero que nunca era devuelto. Papá se quejaba de vez en cuando, pero nunca se ponía firme. Había intentado establecer límites con mi familia hace años. Cuando Caleb me pidió un préstamo de $1000 hace 3 años, me negué. No me habló durante 2 meses después, y mamá me hizo sentir culpable sutilmente por ello, hasta que la necesitó para su siguiente crisis y se olvidó de estar enojado conmigo. A pesar de la dinámica familiar, yo estaba progresando en mis propias metas. Me habían ascendido 2 veces en el trabajo y ahora tenía un salario cómodo.
Tenía un plan de 5 años para ahorrar para el pago inicial de mi propia casa, y ya estaba a la mitad de mi objetivo. Mi carrera estaba floreciendo, y recientemente me habían puesto a cargo de una importante campaña publicitaria para un nuevo cliente. La primera señal de problemas llegó durante una cena de domingo en casa de mis padres, hace 3 meses. Mamá mencionó casualmente que Caleb estaba teniendo problemas con su propietario de nuevo. Ese hombre es tan irrazonable, dijo ella, sirviendo patatas. Espera el alquiler el primer día de cada mes. Sin excepciones. Casi me ahogo con el agua. Mamá, eso es lo que hacen los propietarios. Es lo que tú y papá hacéis conmigo. Eso es diferente, cariño, dijo mamá, dándome una palmadita en la mano. Sabemos que tú cumplirás. Caleb tiene que pensar en los niños, y Heather ha estado buscando trabajo. Papá se aclaró la garganta. 6 meses de búsqueda parece excesivo. Mamá le lanzó una mirada que lo silenció de inmediato. Reconocí las señales de advertencia, pero esperaba estar equivocada sobre hacia dónde se dirigía esto. De todos modos, continuó mamá, puede que necesiten un lugar donde quedarse por un tiempo, solo hasta que se recuperen. Me concentré en cortar mi rosbif en trozos precisos. Qué lástima. Han buscado programas de vivienda asequible. Pensamos que podrían quedarse contigo, dijo mamá como si yo no hubiera hablado. Tienes esa segunda habitación que usas como oficina. Sería solo temporal. La palabra temporal, viniendo de mi madre con respecto a Caleb, había perdido todo significado a lo largo de los años. Los préstamos temporales se convertían en regalos. La ayuda temporal se convertía en apoyo permanente. Mamá, trabajo desde casa 3 días a la semana. Necesito mi espacio de oficina. Podrías poner un escritorio en tu habitación, sugirió, como si fuera la solución más razonable del mundo. La familia tiene que ayudarse, Avery. Busqué el apoyo de papá, pero de repente estaba muy interesado en sus judías verdes. Conocía esa expresión, no estaba de acuerdo con mamá, pero no la contradeciría. Además, añadió mamá, los niños necesitan estabilidad. Piensa en tu sobrina y tu sobrino. Y ahí estaba, el arma definitiva en el arsenal de mi madre. Si la obligación familiar no funcionaba, sacaba a relucir a los niños. Sentí la familiar culpa oprimiéndome, incluso cuando la parte racional de mi cerebro gritaba que era una idea terrible. Lo pensaré, dije finalmente, sabiendo que en mi familia, eso era tan bueno como decir que sí. Esa noche, llamé a mi mejor amiga, Kim, y le expliqué la situación. No pueden hablar en serio, dijo ella. ¿Tu apartamento tiene, qué, 75 metros cuadrados? ¿Dónde dormirían siquiera 4 personas más? En la segunda habitación podrían caber los niños en una litera, dije, ya resolviendo el problema a pesar de mí misma. Caleb y Heather podrían usar un sofá-cama en la sala de estar, supongo. Avery, dijo Kim con firmeza, esta es la receta para el desastre. Has trabajado demasiado duro para llegar a donde estás. No dejes que te desvíen. Pero sabía que diría que sí. Siempre lo hacía cuando se trataba de la familia. El fin de semana siguiente, ayudé a Caleb, Heather y los niños a trasladar sus pertenencias esenciales a mi apartamento. La definición de esencial aparentemente incluía el enorme equipo de videojuegos de Caleb, la extensa colección de zapatos de Heather, y suficientes juguetes para abastecer una pequeña guardería. Realmente apreciamos esto, hermanita, dijo Caleb mientras me indicaba dónde poner su tercera caja de videojuegos. Será solo por 1 mes o 2, como máximo. Claro, dije, sintiéndome ya claustrofóbica mientras mi sala de estar, antes espaciosa, se encogía con cada caja que traían. Sin embargo, deberíamos establecer algunas reglas básicas. Heather puso los ojos en blanco cuando pensó que no la estaba mirando, pero yo insistí. Creé una tabla de tareas, designé estantes en el refrigerador y la despensa para cada uno, y establecí horas de silencio para cuando necesitaba trabajar o dormir. Incluso redacté un acuerdo simple que establecía que contribuirían con $200 mensuales para servicios y comida. Caleb lo firmó con una floritura. No hay problema, hermanita. Seremos los mejores compañeros de piso. Ni siquiera notarás que estamos aquí.
Como pronto descubriría, esa promesa, como tantas otras de mi hermano, estaba completamente vacía. La cena familiar donde mis padres soltaron la bomba sobre Caleb necesitando un lugar para quedarse había sido incómoda, pero nada me preparó para la realidad de tener a 4 personas adicionales en mi espacio cuidadosamente organizado. Había aceptado un acuerdo temporal, énfasis en temporal, con condiciones específicas que pensé que eran más que razonables. Será solo por 1 mes o 2, me había asegurado papá cuando ayudaron a mover la primera carga de las pertenencias de la familia de Caleb. Solo hasta que encuentren otro lugar. Mamá había sentido de acuerdo. Y, por supuesto, contribuirán a la casa, añadió, aunque noté que evitó cuidadosamente especificar cómo o cuánto. El propio Caleb había hecho grandes promesas. Tengo un par de ofertas de trabajo muy prometedoras, me dijo, mientras traía una enorme televisión de pantalla plana que dejaba enana a mi modesto modelo de 32 pulgadas. Una de ellas está prácticamente cerrada. Solo estoy esperando el papeleo. Heather había sido menos comprometida en sus propias garantías. Puedo vigilar el apartamento mientras estás en la oficina, dijo, como si su presencia fuera de alguna manera un favor para mí, en lugar de al revés. A pesar de mis recelos, realmente había intentado que funcionara. Vacié mi segunda habitación, metiendo mi escritorio y equipo de trabajo en un rincón incómodo de mi propio dormitorio. Compré toallas extra, hice espacio en mis armarios, e incluso compré comida extra antes de que llegaran. Estaba decidida a ser la persona madura y ayudar a mi familia en este mal momento. La noche después de que se mudaron, llamé a Kim para desahogarme. Trajeron 3 coches llenos de cosas, y Caleb dice que hay más en un almacén, le dije, susurrando desde dentro del armario de mi habitación para que no me oyeran. ¿Dónde se supone que voy a poner todo esto? Esto es exactamente lo que me preocupaba, respondió Kim. Se están aprovechando de tu buena naturaleza otra vez. Es solo temporal, dije, sin estar del todo convencida. Y son familia. Tu familia tiene una extraña definición de apoyo familiar, señaló Kim. Parece que solo fluye en una dirección. Sabía que tenía razón, pero aún no estaba lista para admitirlo. He dejado claro que este acuerdo tiene una fecha de caducidad, 2 meses como máximo. El silencio de Kim lo dijo todo. La primera semana de convivencia fue incómoda, pero manejable. Nos movíamos con cuidado el uno alrededor del otro en la pequeña cocina, intercambiábamos cumplidos sobre nuestros días, y en general, tratábamos de mantener la ilusión de que esta era una situación de vida normal. Los niños se portaron bien al principio, sintiendo claramente la tensión e inseguros de su lugar en este nuevo entorno. Pero a medida que pasaban los días, Caleb y su familia se sentían cada vez más cómodos. Demasiado cómodos. Lo que había comenzado como unas pocas bolsas y artículos esenciales se multiplicó, hasta que mis armarios de almacenamiento se desbordaron con sus pertenencias. Cajas se alineaban en una pared de mi sala de estar, etiquetadas con marcador permanente con la letra redondeada de Heather, ropa de invierno, cosas de cocina, colecciones de Caleb. Las reglas de la casa que tan cuidadosamente había establecido comenzaron a desmoronarse casi de inmediato. La primera víctima fue la política de horas de silencio. Había explicado que necesitaba silencio de 8 de la mañana a 5 de la tarde. En mis días de teletrabajo, lunes, miércoles y viernes. Para el segundo miércoles, esa regla había sido completamente olvidada. Tío Caleb, mira esto, gritó Mason, saltando del sofá al sofá de 2 plazas mientras yo estaba en una videollamada con todo mi equipo de marketing. Me silencié apresuradamente y cerré la puerta de mi habitación, pero el daño estaba hecho. Mi jefa, Caroline, había levantado una ceja ante el alboroto. ¿Familia quedándose contigo?, preguntó cuando me reincorporé a la llamada. Temporalmente, confirmé, con las mejillas ardiendo de vergüenza. Disculpa por eso. Los estantes de comida designados fueron el siguiente límite en caer. Llegué a casa una tarde para encontrar que mis ingredientes cuidadosamente preparados para el plan de comidas de la semana habían desaparecido por completo. En su lugar, había una nota garabateada apresuradamente: necesitábamos hacer la cena. Lo repondremos pronto. Los reemplazos nunca aparecieron. La primera confrontación real llegó cuando descubrí que Ava había entrado en mi colección de maquillaje y había usado mi cara base y paletas de sombras como pintura de dedos en las paredes del baño.
Los niños son niños, dijo Heather encogiéndose de hombros cuando le mostré el daño. Solo tiene 4 años. No sabe lo que hace. Esa paleta costó $80, dije, tratando de mantener la voz nivelada, y les he dicho a ambos niños repetidamente que mi habitación y mi baño están prohibidos. Bueno, tal vez no deberías dejar cosas tentadoras donde las manitas puedan alcanzarlas, respondió, como si yo hubiera sido negligente en lugar de haber invadido mi espacio privado. Caleb no fue de ninguna ayuda. Cuando me acerqué a él sobre el incidente, estaba tirado en mi sofá, con el mando en la mano, absorto en su último videojuego. Heather se encarga de la disciplina, dijo sin apartar la vista de la pantalla. Pero oye, si tanto te importa, puedo comprarte algo de maquillaje la próxima vez que salga. Ese no es el punto, traté de explicar. Se trata de respetar los límites y enseñar a los niños a hacer lo mismo. Pausó el juego y me dio una mirada exasperada. Son solo niños, Avery. Relájate un poco. No es como si nos fuéramos a quedar para siempre. Pero a medida que los días se convertían en semanas sin señales del prometido trabajo de Caleb materializándose o de alguna búsqueda de apartamento, empecé a preguntarme si eso era realmente cierto. Y no era la única que lo notaba. ¿Han mencionado Caleb y Heather cuándo podrían mudarse?, preguntó papá durante nuestra llamada telefónica semanal, con la voz cuidadosamente neutral. No, admití. Y estoy empezando a pensar que no tienen un plan. Papá suspiró. Tu madre piensa que solo necesitan más tiempo. ¿Más tiempo para qué?, pregunté, incapaz de ocultar la frustración en mi voz. Caleb ni siquiera está buscando trabajo, por lo que puedo ver. Juega videojuegos todo el día. Dice que está solicitando trabajos en línea, dijo papá, aunque no sonaba convencido. Bueno, algo tiene que cambiar, le dije. Este acuerdo no está funcionando. Solo aguanta un poco más, suplicó papá. Por el bien de tu madre. ¿Sabes cómo se preocupa por ellos? Y así lo hice, aunque mi paciencia se agotaba cada día más. El acuerdo temporal comenzaba a sentirse alarmantemente permanente, y mi hogar, antes pacífico, se había transformado en un espacio caótico y superpoblado que ya no sentía como mío. Poco sabía yo que las cosas estaban a punto de empeorar mucho, mucho más. La vida con compañeros de piso no deseados se volvió rápidamente insoportable. Cada aspecto de mi existencia cuidadosamente ordenada fue interrumpido por Caleb, Heather y sus hijos. Mis mañanas, antes rituales pacíficos de café y planificación del día, se convirtieron en carreras caóticas para usar el baño antes de que alguien más lo reclamara por una hora. Mis tardes, antes retiros tranquilos del ajetreado día de trabajo, ahora estaban llenas de dibujos animados infantiles a todo volumen y los gritos frustrados de Caleb en sus videojuegos. La situación de la comida alcanzó niveles de crisis en la tercera semana. A pesar de nuestro acuerdo sobre los estantes designados, abría el refrigerador para encontrar mis recipientes de preparación de comidas vacíos, con signos reveladores de los hábitos de picoteo nocturno de Caleb. Los productos orgánicos en los que derrochaba desaparecían sin reconocimiento, solo para ser reemplazados ocasionalmente con las alternativas más baratas posibles. Compré comida, anunció Caleb con orgullo un día, dejando caer 2 pequeñas bolsas en el mostrador. Dentro, encontré pan blanco en lugar de mi habitual integral, el fiambre más barato disponible, y un paquete de 6 de la cerveza favorita de Caleb. Esto no es equivalente a lo que has estado comiendo, le señalé. Se encogió de hombros. Comida es comida. ¿Cuál es el problema? El gran problema se hizo evidente cuando revisé el extracto de mi tarjeta de crédito a fin de mes. Mi factura de comestibles se había duplicado, mientras que la contribución prometida de Caleb y Heather seguía siendo teórica. Cuando pregunté por los $200 que habían acordado proporcionar para servicios y comida, Caleb siempre tenía una excusa. Todavía estamos esperando mi último sueldo del almacén, dijo la primera vez. Heather tuvo que comprar zapatos nuevos para los niños, fue la excusa la semana siguiente. Definitivamente te lo daremos el próximo viernes, prometió después de eso, un viernes que nunca parecía llegar. Mientras tanto, las facturas de servicios públicos se dispararon con 4 personas adicionales usando agua, electricidad y calefacción. Mis gastos mensuales cuidadosamente presupuestados se descarrilaron por completo. El calentador de agua,
suficiente para las necesidades de una persona, no podía seguir el ritmo de 5. Me encontraba tomando duchas frías con más frecuencia de la que no, ya que la familia de Caleb parecía agotar el agua caliente sin consideración por nadie más. Mi internet, que necesitaba para trabajar, se ralentizaba hasta casi detenerse durante importantes videoconferencias, porque Caleb estaba transmitiendo juegos o películas en múltiples dispositivos simultáneamente. Cuando le pedí que limitara el uso durante mis horas de trabajo, actuó como si yo estuviera siendo irrazonable. Lo necesito para buscar trabajo, afirmó, aunque el historial de búsqueda que vislumbré al ayudar a Ava con un vídeo educativo mostraba horas de sitios de juegos y resúmenes deportivos. Trabajar desde casa se volvió casi imposible. A pesar de las repetidas solicitudes de silencio durante el horario comercial, el apartamento estaba constantemente lleno de ruido. Mason perseguía a Ava por la sala de estar, sus gritos de risa atravesaban la puerta cerrada de mi habitación durante las llamadas con clientes. Heather hablaba en voz alta por teléfono, chismorreando con amigas o discutiendo con representantes de servicio al cliente sobre facturas que no había pagado. Lamento el ruido de fondo, se convirtió en mi apertura estándar para cada llamada de trabajo. Mi jefa, Caroline, fue comprensiva al principio, pero su paciencia se agotó visiblemente a medida que pasaban las semanas sin ninguna mejora. Avery, ¿está afectando tu situación en casa tu capacidad para cumplir con los plazos?, preguntó después de que entregué un proyecto tarde por primera vez en mi carrera. No, mentí, conteniendo las lágrimas de frustración. No volverá a suceder. La privacidad se convirtió en un recuerdo lejano. Volvía de una rara salida nocturna para encontrar a Heather usando mi ropa, que devolvía estirada o manchada. Mis productos de baño desaparecían o eran devueltos casi vacíos. Una vez, descubrí a Mason usando mi cara computadora portátil del trabajo para ver vídeos de YouTube, con dedos pegajosos dejando marcas en el teclado. Estaba aburrido, y tu computadora estaba ahí sin hacer nada, explicó Heather cuando protesté, como si mis herramientas de trabajo fueran propiedad comunal. El colmo llegó cuando descubrí que el joyero de plata antiguo de mi abuela había sido movido de mi cómoda, y su contenido, reorganizado. Cuando la confronté, Heather admitió que Ava había estado jugando a disfrazarse con mis piezas de herencia, una de las cuales ahora faltaba. Los niños pierden cosas, dijo con desdén. Ya aparecerá. Nunca apareció. Después de un mes de este caos, intenté discutir la situación con mis padres, esperando que entraran en razón y ayudaran a encontrar otra solución para la familia de Caleb. Mamá, esto no está funcionando, le expliqué durante un almuerzo privado. Mi apartamento es demasiado pequeño para 5 personas. Caleb y Heather no están contribuyendo económicamente. Los niños no tienen límites. En lugar de simpatía, me encontré con decepción. Están pasando por un momento difícil, dijo mamá, con su voz adoptando el tono de mártir que conocía demasiado bien. A Caleb le está costando mucho encontrar trabajo en esta economía. No está buscando, respondí. Juega videojuegos todo el día mientras Heather ve programas de entrevistas. Eso no es justo, dijo mamá bruscamente. Caleb siempre ha tenido problemas para encontrar su camino. No todos pueden ser tan naturalmente organizados como tú. La implicación me dolió. Mi éxito no era natural, era el resultado de trabajo duro y sacrificio, ninguno de los cuales Caleb parecía capaz de hacer. Además, continuó mamá, ¿a dónde irían? No querrías que tu sobrina y tu sobrino se quedaran sin hogar, ¿verdad? Y ahí estaba de nuevo, el chantaje emocional definitivo, la sugerencia de que hacer cumplir límites razonables de alguna manera me convertía en un monstruo que quería ver a los niños en la calle. Hay otras opciones, insistí. Podrían solicitar ayuda para la vivienda. O tal vez podrían quedarse con vosotros por un tiempo. Mamá pareció horrorizada ante la sugerencia. No tenemos espacio, y a nuestra edad, no podríamos manejar a 2 niños activos corriendo por ahí. La ironía de que esperara que yo lo manejara mientras construía mi carrera aparentemente se le escapó. Papá fue un poco más comprensivo cuando lo llamé más tarde, pero no más útil. Entiendo que es difícil, dijo. Pero tu madre está decidida a ayudarlos a superar este mal momento. Ya sabes cómo se pone cuando se le mete algo en la cabeza. Entonces, ¿se supone que debo poner mi vida en pausa indefinidamente?, pregunté.
No será indefinidamente, me aseguró, aunque no ofreció ningún plazo o plan. A medida que la situación en casa se deterioraba, mi rendimiento laboral sufría. La campaña que lideraba se retrasó. Los errores se colaron en mis presentaciones. Las ojeras se convirtieron en una característica permanente, ya que el sueño se volvió difícil en mi propia casa. Caroline me llamó a su oficina después de que me quedé dormida durante una reunión de departamento. «¿Qué te está pasando?», preguntó, con preocupación evidente en su voz. «Esto no es propio de ti». Me derrumbé y le conté todo, la situación de vida imposible, el comportamiento consentidor de mis padres, la tensión financiera. «Tienes que arreglar esto», dijo, sin ser cruel. «No solo por tu carrera, sino por tu bienestar. A veces la familia se aprovecha precisamente porque saben que no dirás que no». Tenía razón, por supuesto, pero todavía no veía una salida que no causara una explosión familiar. Poco sabía yo, que mi madre estaba a punto de encender la mecha ella misma. 6 semanas después del acuerdo de vida temporal, mi madre decidió hacer una visita sin previo aviso para ver cómo iban las cosas. Llegué a casa del trabajo y la encontré sentada en mi sofá, con Heather a su lado, ambas bebiendo té de mis tazas para ocasiones especiales. «Avery, ya estás aquí», dijo mamá como si hubiera estado esperando durante horas, aunque en realidad llegué 20 minutos antes de la oficina. Pensé que deberíamos hablar sobre cómo van las cosas. Mi corazón se hundió. Estas charlas nunca iban a mi favor. «Déjame cambiarme primero», dije, dirigiéndome a mi habitación. Casi tropecé con los juguetes de Mason esparcidos por el pasillo y tuve que pasar apretada junto a 3 cajas de recuerdos de Caleb, que de alguna manera habían migrado de la sala de estar a la puerta de mi habitación. Cuando entré en mi dormitorio, encontré a Ava durmiendo la siesta en mi cama, con residuos pegajosos de lo que sea que hubiera estado comiendo visibles en la funda de mi almohada. Tomando una respiración profunda, me cambié rápidamente y volví a la sala de estar, donde mi madre estaba inspeccionando el apartamento con ojo crítico. «El lugar está un poco desordenado», comentó. Me mordí la lengua para no dar una respuesta sarcástica. La subestimación era casi risible. Mi apartamento, antes inmaculado, parecía haber sido golpeado por un tornado. Los platos llenaban el fregadero a pesar de mis repetidas peticiones de que todos limpiaran después de sí mismos. La ropa sucia se desbordaba de los cestos. Juguetes, zapatos y pertenencias al azar cubrían cada superficie. Es difícil mantener las cosas ordenadas con 5 personas en un espacio diseñado para 1 o 2, dije con cuidado. Eso es precisamente de lo que quería hablar, dijo mamá, dejando su té. Este acuerdo claramente no es ideal para nadie. Por un momento, una esperanza surgió en mi pecho. ¿Había reconocido finalmente la imposibilidad de la situación? Caleb y Heather necesitan más espacio para los niños, continuó, destrozando mis esperanzas de inmediato. No pueden seguir viviendo con todas sus pertenencias en cajas. Estoy de acuerdo, dije con cautela. Deberían encontrar su propio lugar lo antes posible. Mamá agitó la mano con desdén. Eso no es realista ahora mismo. Caleb todavía está buscando trabajo, y los alquileres son muy altos. Entonces, ¿qué sugieres?, pregunté, aunque temía ya saber la respuesta. Bueno, dijo, inclinándose hacia adelante, tu padre y yo hemos estado hablando. Creemos que tendría sentido que tú tomaras la habitación más pequeña y dejaras que Caleb y Heather tuvieran la principal. De esa manera, los niños podrían tener la segunda habitación en lugar de dormir en la sala de estar. La miré con incredulidad. ¿Quieres que renuncie a mi habitación en mi propio apartamento? Sería solo hasta que se recuperen, dijo mamá, usando la frase que había perdido todo significado. Y como ahora hay más gente viviendo aquí, pensamos que sería justo si pagaras un poco más de alquiler. Más alquiler, repetí, segura de haber oído mal. Solo el doble de lo que pagas ahora, dijo casualmente, como si sugiriera que comprara un café un poco más caro. Después de todo, eres la única con un ingreso estable, y hay 5 personas usando el espacio y los servicios. La habitación pareció inclinarse a mi alrededor. Miré a Heather, que se estaba estudiando las uñas como si esta conversación no tuviera nada que ver con ella. Luego volví a mi madre, cuya expresión tenía la serena certeza de alguien que esperaba ser obedecida sin cuestionar.
Déjame entender esto bien, dije, luchando por mantener la voz nivelada. ¿Quieres que renuncie a mi habitación, que siga haciendo toda la limpieza ya que nadie más se molesta, que pague toda la comida que todos comen, y ahora que pague el doble de alquiler además de eso, por el privilegio de vivir en mi propio apartamento con gente que no respeta mi espacio ni mis pertenencias? La expresión de mamá se endureció. Creo que estás siendo egoísta, Avery. Se trata de que la familia ayude a la familia. Caleb haría lo mismo por ti si las situaciones se invirtieran. La risa que se me escapó no tenía humor. No, no lo haría. Caleb nunca ha ayudado a nadie más que a sí mismo. Y tú se lo has permitido en cada paso del camino. Eso no es justo, protestó mamá. ¿Justo? ¿Quieres hablar de lo que es justo? Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. He trabajado duro por todo lo que tengo. Pago mis facturas. Asumo la responsabilidad de mi vida. Caleb tiene 32 años y nunca ha mantenido un trabajo por más de 6 meses. No ha hecho ni un solo esfuerzo por encontrar trabajo u otro lugar para vivir desde que se mudó aquí. Y ahora esperas que subsidie su estilo de vida aún más de lo que ya lo estoy haciendo. Siempre has sido muy crítica con tu hermano, dijo mamá, su voz adquiriendo el tono herido que había funcionado conmigo innumerables veces antes. Él solo necesita un poco más de apoyo que tú. Un poco más de apoyo, repetí incrédula. He estado apoyándolo a él, a su esposa y a sus hijos durante semanas, y ni una palabra de agradecimiento de ninguno de ellos. Ni un solo dólar de contribución a los gastos. Nada más que derecho y falta de respeto. En ese momento, entró Caleb, con un paquete de 6 cervezas bajo el brazo. Observó la escena, mi cara sonrojada, la expresión tensa de mamá, la estudiada indiferencia de Heather. ¿Qué está pasando?, preguntó, dejándose caer en el sofá y abriendo una cerveza sin ofrecer a nadie más. Mamá piensa que debería pagar el doble de alquiler por el privilegio de teneros viviendo aquí, le dije directamente. ¿Qué piensas tú de eso? Caleb se encogió de hombros. Parece justo. Hay más gente viviendo aquí ahora. ¿Y qué estás contribuyendo tú exactamente a este acuerdo?, le exigí. Oye, somos familia, dijo, como si eso lo explicara todo. Nos ayudamos mutuamente. Cuando me recupere, te devolveré el favor. ¿Cuándo ha sucedido eso?, pregunté. ¿Cuándo has devuelto una sola cosa que se te ha dado? Estás siendo dramática, dijo Caleb, tomando un largo trago de cerveza. No es para tanto. Si no puedes soportar tenernos aquí, solo dilo. No puedo soportar teneros aquí, dije rotundamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. No lo dices en serio, dijo mamá finalmente. Solo estás cansada y estresada por el trabajo. No, lo digo en serio. Esta situación es imposible, y he terminado de consentirla. Mamá se levantó, su expresión una mezcla de decepción e ira. Esperaba más de ti, Avery. Se supone que la familia se apoya mutuamente. Esto no es apoyarse mutuamente, respondí. Esto es una persona cargando con todos los demás mientras se aprovechan. Si así es como te sientes, dijo mamá fríamente, entonces tu padre y yo tendremos que reconsiderar nuestro acuerdo contigo. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque ya lo sabía. Significa que si no estás dispuesta a ayudar a tu hermano en su momento de necesidad, tal vez necesitemos encontrar un inquilino que sea más cooperativo. La amenaza quedó en el aire, explícita e inevitable, someterse a sus demandas o perder mi hogar por completo. Ya veo, dije, con una extraña calma apoderándose de mí. Lo pensaré. Mamá pareció satisfecha con esta aparente capitulación. Bien. Tu padre y yo esperamos tu decisión para el final de la semana. Y el aumento del alquiler a partir del próximo mes. Después de que ella se fue, Caleb volvió a su videojuego como si nada hubiera pasado. Heather desapareció en la cocina, dejándome sola en lo que ya no se sentía como mi propia sala de estar. Esa noche, me quedé despierta en la cama, con lágrimas de frustración y traición empapando mi almohada. La familia a la que siempre había intentado complacer había dejado muy claras sus prioridades, no era una hija para ser amada y respetada, sino un recurso para ser explotado.
Al amanecer, busqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Kim: tenías razón. Necesito ayuda. Su respuesta llegó de inmediato. ¿Cuál es el plan? Por primera vez en semanas, sonreí. Estaba harta de ser la responsable de la que se aprovechaban. Era hora de ponerme a mí misma en primer lugar. La mañana después de la indignante demanda de mi madre, me desperté con una claridad que no había sentido en semanas. Si mi familia me veía como nada más que una fuente de vivienda e ingresos para mi hermano, entonces necesitaba eliminarme de la ecuación por completo. Encontraría mi propio lugar sin decirles nada hasta que fuera demasiado tarde para detenerme. Primero, necesitaba evaluar mis finanzas. Había estado ahorrando para el pago inicial de una casa algún día, pero esos planes tendrían que esperar. En su lugar, usaría parte de esos ahorros para asegurar un nuevo apartamento, algo lo suficientemente asequible como para poder seguir ahorrando, aunque a un ritmo más lento. Durante mi hora de almuerzo en el trabajo, creé una hoja de cálculo detallada de mis ingresos y gastos mensuales, calculando cuidadosamente cuánto podía permitirme de alquiler mientras mantenía mi fondo de emergencia. Los números eran ajustados pero factibles, especialmente considerando que ya no estaría manteniendo a 4 personas adicionales. ¿En qué estás trabajando con tanta intensidad?, preguntó Caroline, deteniéndose junto a mi escritorio. Solo planeando mi escape, dije con una pequeña sonrisa. Sus cejas se arquearon. ¿De la invasión familiar? Bien por ti. Necesito encontrar un nuevo lugar rápido y mudarme sin que lo sepan, expliqué. De lo contrario, intentarán hacerme sentir culpable para que me quede o me seguirán al nuevo lugar. Tómate mañana libre, ofreció Caroline inesperadamente. Usa el día para buscar apartamento. Te has ganado un tiempo personal, y honestamente, necesito que vuelvas a funcionar a plena capacidad. Acepté agradecida su oferta. Esa noche, fui a casa y actué como si nada hubiera cambiado, sonriendo insípidamente a los chistes de Caleb y ayudando a los niños con su rutina de acostarse, mientras investigaba en secreto apartamentos en mi teléfono cada vez que tenía un momento privado. Al día siguiente, visité 6 propiedades diferentes por toda la ciudad. Las 2 primeras eran espacios deprimentes, oscuros y estrechos que habrían sido una degradación significativa de mi apartamento actual. La tercera estaba en un barrio que habría duplicado mi tiempo de viaje. La cuarta era bonita, pero muy por encima de mi presupuesto. La quinta posibilidad, un apartamento de una habitación en un pequeño edificio propiedad de una pareja de ancianos, parecía prometedora hasta que supe que tenían una estricta política de no permitir huéspedes durante la noche, lo que dificultaría la visita de amigos. Fue el sexto y último apartamento del día el que me dio esperanzas. El edificio era propiedad del señor Anderson, un hombre amable y anciano que vivía en el primer piso y alquilaba las 3 unidades de arriba. El apartamento disponible estaba en el segundo piso, un acogedor apartamento de una habitación con suelos de madera, grandes ventanas que llenaban el espacio de luz natural, y un pequeño balcón con vistas a una calle tranquila. Mi esposa y yo compramos este edificio hace 40 años, explicó el señor Anderson mientras me lo mostraba. Siempre hemos creído en ser propietarios justos. Sin aumentos de alquiler sorpresa, reparaciones rápidas y respeto por la privacidad de nuestros inquilinos. El alquiler era un poco más alto de lo que esperaba pagar, pero aún dentro de mi presupuesto revisado, y algo en la amabilidad directa del señor Anderson me hizo sentir segura de una manera que necesitaba desesperadamente. Necesitaría mudarme rápidamente, dije. ¿Sería eso posible? ¿Qué tan rápidamente?, preguntó. Dentro de 2 semanas, idealmente. Pensó por un momento, luego asintió. El apartamento estará listo para el próximo fin de semana. Si lo quieres, es tuyo. Firmé el contrato de arrendamiento en el acto, pagando el depósito de seguridad y el primer mes de alquiler con mis ahorros. Al entregar el cheque, sentí una extraña mezcla de ansiedad y euforia. Estaba tomando el control de mi vida de nuevo. El siguiente desafío era averiguar cómo mover mis pertenencias sin alertar a Caleb y su familia. Sabía que no me lo pondrían fácil si se daban cuenta de lo que estaba haciendo. Primero, necesitaba determinar qué era realmente importante llevarme. Los muebles del apartamento pertenecían técnicamente a mis padres, así que los dejaría. Mis pertenencias personales, ropa, joyas, libros, aparatos electrónicos y objetos sentimentales vendrían conmigo.
Todo lo demás podría ser reemplazado con el tiempo. Comencé empacando en secreto algunos artículos cada día, cosas que no se echarían de menos de inmediato, una caja de ropa de invierno del fondo de mi armario, libros de los estantes inferiores de mi librería, utensilios de cocina que rara vez usaba. Guardaba estas cajas en el maletero de mi coche o las llevaba directamente al nuevo apartamento cuando sabía que todos estarían fuera por unas horas. Para los muebles más grandes que necesitaría, busqué en tiendas de segunda mano y mercados en línea, encontrando piezas asequibles que podía hacer que me entregaran directamente en el nuevo apartamento, un sofá cómodo pero económico, un somier y colchón sencillos, una pequeña mesa de comedor con 2 sillas. Nada de ello coincidía con mi estética cuidadosamente seleccionada de antes, pero serviría hasta que pudiera mejorar gradualmente. También tomé medidas para protegerme financieramente. Abrí una nueva cuenta bancaria en un banco diferente al que usaban mis padres, asegurándome de que no tuvieran forma de acceder a mis fondos. Cambié todas mis contraseñas y configuré el reenvío de correo a mi nueva dirección. Me aseguré de que mis documentos importantes, certificado de nacimiento, tarjeta de seguridad social, pasaporte estuvieran seguros en mi escritorio del trabajo en lugar de en el apartamento, donde podrían descubrir su falta. La parte más difícil fue mantener la fachada en casa. Tuve que fingir que todo era normal, que todavía estaba considerando la demanda de mi madre de pagar el doble de alquiler, mientras desmantelaba en secreto mi vida allí, pieza por pieza. ¿Has pensado en lo que sugirió tu madre?, preguntó papá durante nuestra llamada telefónica semanal. Todavía estoy considerando mis opciones, dije con cuidado. Tu madre piensa que estás siendo terca, dijo con un suspiro. Pero entre tú y yo, creo que está pidiendo demasiado. Solo no le digas que dije eso. Sus palabras confirmaron lo que ya sabía, papá no estaba de acuerdo con mamá, pero no se enfrentaría a ella, ni siquiera por mi bien. Encontraré una solución, le aseguré. Y la había encontrado, solo que no de la manera que ninguno de ellos esperaba. A medida que se acercaba la fecha de la mudanza, recluté la ayuda de Kim para la fase final. Llegó temprano un sábado por la mañana, cuando Caleb y su familia estaban de visita en casa de mis padres. No puedo creer que realmente estés haciendo esto, dijo mientras me ayudaba a empacar las últimas de mis pertenencias. Estoy orgullosa de ti, pero también un poco sorprendida. Yo tampoco pensé que lo tenía dentro de mí, admití mientras envolvía cuidadosamente las joyas restantes de mi abuela en papel de seda, pero no me dejaron otra opción. Trabajamos rápidamente, cargando todo en el SUV de Kim y en mi sedán. Para el mediodía, todos los rastros de mi vida personal habían sido eliminados del apartamento. Solo quedaban los muebles, los utensilios básicos de cocina y los artículos del hogar que dejaba atrás. Antes de irme, eché un último vistazo al lugar que había sido mi hogar durante 5 años. A pesar del caos actual, había amado este apartamento y lo había hecho mío. Ahora, sería el problema de Caleb y, por extensión, de mis padres. En el mostrador de la cocina, dejé un sobre con mis llaves y una breve nota, encontré mi propio lugar. Buena suerte. Esa noche, en mi nuevo apartamento, rodeada de cajas y muebles desparejados, sentí una extraña combinación de emociones, dolor por la relación con mi familia que nunca sería la misma, ansiedad por su reacción cuando descubrieran lo que había hecho, pero abrumadoramente, alivio. Por primera vez en meses, estaba durmiendo en un espacio que era verdaderamente mío, sin nadie a quien rendir cuentas más que a mí misma. Le envié un mensaje a Kim antes de irme a dormir. Misión cumplida. La libertad se siente extraña pero bien. Su respuesta me hizo sonreír. Bienvenida al primer día de tu nueva vida. Te lo mereces. Mientras me quedaba dormida, me pregunté cuánto tardaría mi familia en notar que me había ido y qué caos se desataría cuando lo hicieran. Pero por una vez, no me sentí responsable de gestionar ese caos. Ya no era mi problema. La primera llamada llegó a las 9:15 de la mañana siguiente. Vi el nombre de mi madre parpadear en la pantalla de mi teléfono, respiré hondo y lo dejé ir al buzón de voz. Todavía no estaba lista para esa conversación. Necesitaba terminar de instalar mi nuevo apartamento, crear un santuario antes de enfrentar la tormenta. Para el mediodía, tenía 5 llamadas perdidas de mamá, 3 de papá, y una serie de mensajes de texto cada vez más confusos de Caleb. ¿Dónde estás? ¿Te quedaste en casa de una amiga? Mamá y papá están aquí y están flipando. ¿En serio?
Avery, ¿qué está pasando? Silencié mi teléfono y continué desempacando, organizando mi cocina con los pocos utensilios y platos que había traído conmigo. El señor Anderson había pasado antes con una cesta de bienvenida que contenía pan, miel y una pequeña planta en maceta. Su simple amabilidad me había hecho llorar. Alrededor de las 3 de la tarde, decidí que estaba tan instalada como podía estar por un día. Me senté en mi nuevo sofá, respiré hondo y le devolví la llamada a mi madre. Avery, ¿dónde estás?, exigió sin preámbulos. Hemos estado muertos de preocupación. Me he mudado, dije con calma. Encontré mi propio lugar. Hubo un momento de silencio atónito. ¿Qué quieres decir con que te has mudado? Eso no es posible. Todas tus cosas están allí. No, mamá. Moví todo lo importante ayer, mientras Caleb y su familia estaban en vuestra casa. Dejé los muebles ya que os pertenecen a ti y a papá. Pero, tartamudeó, claramente luchando por procesar esta información. No puedes simplemente irte. ¿Qué pasa con tu hermano? ¿Y los niños? No son mi responsabilidad, dije firmemente. Son vuestra responsabilidad, ya que habéis decidido consentir el comportamiento de Caleb, y la responsabilidad de Caleb, ya que son su familia. Esto es completamente inaceptable, dijo mamá, su voz elevándose. Tenías un acuerdo con nosotros. Un acuerdo que intentabais cambiar injustamente, le recordé. Querías que pagara el doble de alquiler para alojar a Caleb y su familia. Eso no tenía ningún sentido financiero ni lógico. Vamos para allá ahora mismo, declaró. ¿Dónde estás? No, dije simplemente. No te voy a decir dónde vivo ahora. Necesito un poco de espacio de todos vosotros. Averian Parker. Dime dónde estás en este instante. El uso de mi nombre completo, una táctica que había funcionado cuando tenía 10 años pero que no tenía poder sobre mí como adulta, casi me hizo reír a pesar de la tensión. Mamá, soy una adulta de 28 años con mi propia vida. No tengo que decirte dónde vivo si no quiero. Y ahora mismo, no quiero. Podía oír a mi padre en el fondo preguntando qué pasaba y la voz de Caleb uniéndose a la confusión. Tu padre quiere hablar contigo, dijo mamá con rigidez. La voz de papá apareció en la línea, sonando cansada y preocupada. Avery, ¿qué está pasando? Tu madre está muy disgustada. Me mudé, papá. Encontré mi propio apartamento donde no tengo que mantener a Caleb y su familia, ni pagar el doble de alquiler por el privilegio de hacerlo. Suspiró profundamente. Entiendo que estuvieras molesta por el aumento del alquiler, pero esto parece extremo. No fue solo el aumento del alquiler, expliqué. Fue la completa falta de respeto por mi espacio, mis pertenencias y mi vida. Fue la expectativa de que mantendría indefinidamente a 4 personas adicionales sin un final a la vista. Fue mamá amenazando con desalojarme si no cumplía con sus demandas irrazonables. Ella no te habría desalojado de verdad, dijo papá, aunque no sonaba del todo convencido. Ya no importa, respondí. He tomado mi decisión. He firmado un contrato de arrendamiento. No voy a volver. ¿Y qué hay de Caleb y los niños? Todavía están en el apartamento. Eso es entre tú y Caleb. El apartamento es vuestra propiedad. Lo que hagáis con él es vuestro asunto ahora. Hubo una larga pausa antes de que papá hablara de nuevo. Tu madre quiere venir a ver tu nuevo lugar. Todavía no, dije firmemente. Necesito algo de tiempo y espacio. Quizás en unas semanas, si las cosas se calman. A ella no le va a gustar eso. Lo sé, pero esto ya no se trata de lo que a ella le guste. Se trata de lo que yo necesito. Después de terminar la llamada con mi padre, apagué mi teléfono por completo y pasé el resto del día haciendo que mi nuevo apartamento se sintiera como un hogar. Colgué cortinas, ordené mis libros en los estantes, y pedí comida para llevar de un nuevo restaurante del barrio. Fue la tarde más pacífica que había tenido en meses. A la mañana siguiente, volví a encender mi teléfono para encontrarlo desbordado de notificaciones, más llamadas perdidas de mis padres, mensajes de texto enfadados de Caleb, incluso un mensaje de voz lloroso de Heather afirmando que los niños preguntaban dónde me había ido.
El mensaje más revelador fue de mi padre: tu madre fue al apartamento. Se quedó bastante sorprendida por el estado en que se encontraba. Caleb dice que te llevaste cosas que no te pertenecían. Llamé a papá de inmediato. ¿Qué dice Caleb que me llevé? Dice que te llevaste electrodomésticos de la cocina que venían con el apartamento. Me reí con incredulidad. Los únicos electrodomésticos de cocina que me llevé fueron los que compré yo misma: mi cafetera, mi licuadora y mi batidora de pie. Todo lo que venía con el apartamento sigue allí. Bueno, el lugar está aparentemente en un estado lamentable, dijo papá. Tu madre está muy disgustada por ello. Estoy segura de que sí, respondí. Caleb y su familia lo han estado destrozando durante semanas. Esa es parte de la razón por la que me fui. Ella dice que va a costar cientos de dólares limpiarlo y repararlo todo. Eso suena a una conversación que debería tener con Caleb, no conmigo. Papá se quedó en silencio por un momento. No tienen a dónde ir, Avery. Podrían ir a vuestra casa, sugerí, sabiendo exactamente cómo sería recibido eso. Sabes que eso no es posible, dijo rápidamente. No tenemos espacio, y tu madre no podría soportar a los niños corriendo todo el día. Entonces, estaba bien esperar que yo lo soportara mientras intentaba construir mi carrera, pero no está bien esperar que tú y mamá lo soportéis en vuestra jubilación. No tuvo respuesta para eso. Durante los siguientes días, las llamadas y los mensajes continuaron, alternando entre chantajes emocionales, ira e intentos de reconciliación. Mamá insistía en que estaba destrozando la familia. Caleb me acusaba de abandonar a mi sobrina y mi sobrino. Papá hacía intentos a medias de mediar, sin tomar nunca partido del todo. Una semana después de mudarme, Caleb llamó con un tono diferente. Mamá y papá dicen que tengo que empezar a pagar el alquiler el próximo mes, dijo, sonando genuinamente sorprendido. Eso parece razonable, respondí. Estás viviendo en su propiedad. Pero no puedo pagar el alquiler. No tengo trabajo. Entonces tal vez es hora de encontrar uno, sugerí, o solicitar ayuda para la vivienda, o cualquiera de las otras soluciones que mencioné hace semanas y que todos descartaron. Esto es tu culpa, me acusó. Todo estaba bien hasta que te fuiste. No, Caleb. Todo estaba bien para ti porque yo pagaba todas las facturas y hacía todo el trabajo. Ahora estás experimentando las consecuencias de tus propias elecciones. Me colgó. Kim vino ese fin de semana para ver mi nuevo lugar y escuchar todo el drama familiar. No puedo creer que todavía estén tratando de hacer que esto sea tu problema, dijo mientras nos sentábamos en mi pequeño balcón, bebiendo vino. En realidad, sí puedo creerlo. Lo han estado haciendo durante años. La diferencia es que ya no lo acepto, dije, sorprendiéndome de lo segura que me sentía. Por primera vez en mi vida, me estoy poniendo a mí misma en primer lugar, y se siente increíble. Deberías haber visto tu cara cuando vivías con ellos, dijo Kim. Parecías agotada y miserable todo el tiempo. Ahora estás radiante. Era verdad. A pesar de la tensión familiar continua, me sentía más ligera de lo que me había sentido en años. Mi rendimiento laboral mejoró de inmediato. Volví a dormir toda la noche. Estaba redescubriendo aficiones que había abandonado durante el caos. 3 semanas después de mi escape, papá llamó con noticias. Caleb consiguió un trabajo, dijo, sonando genuinamente sorprendido. Nada elegante, solo reponiendo estanterías en el supermercado, pero es algo. Eso es bueno, dije, y lo decía en serio. ¿Y Heather? Está cuidando a los hijos de alguien unos días a la semana. Tu madre les está ayudando a buscar un apartamento que puedan pagar. Me alegra saber que están tomando medidas para mantenerse, dije con cuidado. Tu madre te echa de menos, añadió papá. Ambos lo hacemos. Yo también os echo de menos, admití. Pero no me arrepiento de mi decisión. Lo sé, dijo suavemente. Y para que conste, creo que hiciste lo correcto. No le digas a tu madre que dije eso. No era una disculpa completa ni un reconocimiento de lo equivocados que habían estado, pero viniendo de mi padre, que evitaba los conflictos, era algo, un pequeño paso hacia la reconstrucción de nuestra relación en términos más equitativos.
Un mes después de mi dramática salida, me estaba instalando cómodamente en mi nueva vida. Mi apartamento, aunque más pequeño que el anterior, se sentía como un verdadero santuario. Había organizado mis pertenencias exactamente como quería, decorado con colores y patrones que reflejaban mi personalidad, y establecido rutinas que priorizaban mi bienestar. Cada mañana, me despertaba en un silencio pacífico, disfrutaba de mi café en el pequeño balcón, y me preparaba para el trabajo sin interrupciones ni caos. La situación con mi familia estaba evolucionando de maneras inesperadas. Después del shock inicial y la ira, la realidad se había impuesto a mis padres. Sin mí, no tuvieron más opción que lidiar directamente con Caleb y su irresponsabilidad financiera. El cómodo colchón que yo había proporcionado ya no estaba disponible. Papá me llamó un domingo por la tarde con una noticia que casi me hizo soltar el teléfono de la sorpresa. Caleb está trabajando a tiempo completo ahora, dijo, con una nota de orgullo en su voz que había estado ausente durante años al hablar de mi hermano. El supermercado lo ascendió a supervisor de turno después de solo 3 semanas. Eso es genial, dije, genuinamente complacida. ¿Cómo está manejando la responsabilidad? Sorprendentemente bien. Llega a tiempo. No ha faltado ni un día. Incluso se ofreció voluntario para hacer horas extras el fin de semana pasado. Papá hizo una pausa. Tu madre nunca lo admitiría, pero creo que tu partida fue la llamada de atención que necesitaba. Resultó que enfrentar consecuencias reales había obligado a Caleb a madurar de maneras que años de consentimiento habían impedido. Sin mí para absorber el impacto de sus elecciones, finalmente tuvo que dar un paso al frente. Heather, también, había encontrado un trabajo estable a tiempo parcial en una guardería, lo que le permitía llevar a Ava con ella a un precio reducido. A Mason le iba mejor en la escuela ahora que sus padres estaban estableciendo más estructura y rutina en su vida. Lo más sorprendente de todo es que mis padres habían ayudado a Caleb y Heather a conseguir su propio apartamento, una modesta unidad de 2 habitaciones en un complejo de viviendas asequibles. No era un lujo, pero estaba limpio, seguro y dentro de su presupuesto ahora que ambos trabajaban. Tu madre y yo firmamos como avales en su contrato de arrendamiento, explicó papá. Pero dejamos claro que no pagaremos su alquiler. Esta es su responsabilidad ahora. El cambio en el enfoque de mis padres fue notable, aunque sospechaba que nació más de la necesidad que de la elección. Sin mí como red de seguridad familiar, se habían visto obligados a dejar que Caleb se hundiera o a enseñarle a nadar. Habían elegido lo segundo, para beneficio de todos. Mi relación con mi madre seguía siendo tensa. Su orgullo le dificultaba reconocer lo injustamente que me había tratado o cómo su permisividad había perjudicado a Caleb a largo plazo. Pero incluso ella mostraba pequeños signos de crecimiento. Tu madre pidió tu nueva dirección, mencionó papá durante una de nuestras llamadas. ¿Quiere enviarte algo? Se la di con cierta vacilación, curiosa pero cautelosa. Unos días después, llegó un paquete que contenía el relicario de plata de mi abuela, la pieza de joyería que había desaparecido cuando Ava estaba jugando con mis cosas. Junto a él, una breve nota con la letra de mi madre, esto te pertenece. Heather lo encontró en la caja de juguetes de Ava. No era exactamente una disculpa, pero era un gesto de reconciliación. Llamé para agradecerle, nuestra primera conversación directa en semanas que no se disolvió en acusaciones. Los niños preguntan por ti, dijo tentativamente. Echan de menos a su tía. Yo también los echo de menos, admití. Son buenos niños, aunque la situación fuera imposible. Vamos a tener una pequeña cena de cumpleaños para Mason el próximo fin de semana, se aventuró. Nada elegante, solo la familia. ¿Considerarías venir? Respiré hondo, considerando mi respuesta cuidadosamente. Me gustaría, dije finalmente. Pero, mamá, las cosas tienen que ser diferentes ahora. Necesito que respetes mis límites. Hubo una larga pausa antes de que respondiera. Estoy tratando de entender eso, dijo, su voz inusualmente humilde. Tu padre me ha ayudado a ver algunas cosas más claramente. La cena de cumpleaños fue incómoda, pero no desastrosa. Caleb parecía más tranquilo, menos arrogante que antes. Heather se aseguró de agradecerme el regalo que traje para Mason. Mis padres observaron nuestras interacciones con atención,
como si no estuvieran seguros de cuál debería ser la nueva dinámica familiar. Mientras comíamos pastel, Mason me miró con glaseado en la barbilla. Tía Avery, ¿por qué te mudaste? ¿No te gustaba vivir con nosotros? Los adultos en la mesa se congelaron, pero agradecí su franqueza. Me encantaba pasar tiempo contigo y con Ava, dije honestamente. Pero los adultos a veces necesitan su propio espacio, igual que tú necesitas tu propia habitación para jugar y dormir. Lo consideró seriamente. Como cuando papá se pone de mal humor si toco su uniforme de trabajo. Exactamente así, estuve de acuerdo, intercambiando una mirada de sorpresa con Caleb. El hecho de que tuviera un uniforme de trabajo que le importara ya era un progreso en sí mismo. Después de la cena, Caleb me llevó a un lado mientras los demás limpiaban. Nunca te di las gracias, dijo, pareciendo incómodo pero decidido. Por todo lo que hiciste por nosotros cuando nos quedamos contigo. De nada, dije simplemente. Fui un compañero de piso terrible, continuó, y un hermano peor. Me aproveché porque sabía que no nos echarías. No, no lo habría hecho, estuve de acuerdo. Por eso tuve que irme yo. Él asintió. Fue una llamada de atención. Cuando te fuiste y mamá y papá dijeron que teníamos que empezar a pagar el alquiler o encontrar otro lugar, me di cuenta de que nadie iba a arreglar mi vida por mí. Esa es una lección dura, reconocí. Sí. Bueno, debería haberla aprendido hace unos 15 años. Esbozó una sonrisa irónica. De todos modos, solo quería que supieras que ahora lo entiendo, ¿por qué te fuiste? Y no te culpo. No era una rendición de cuentas completa por años de comportamiento arrogante, pero era un comienzo, un reconocimiento de que las cosas habían estado desequilibradas e injustas. Aprecié el esfuerzo. En los meses siguientes, continué construyendo mi vida independiente mientras reconstruía con cautela las relaciones con mi familia en nuevos términos. Cenaba con mis padres 2 veces al mes, pero siempre regresaba a mi propio espacio después. Ocasionalmente, llevaba a Mason y Ava a salidas especiales, pero con límites claros sobre el tiempo y las expectativas. En el trabajo, mi carrera siguió floreciendo. La campaña con la que había luchado durante la crisis familiar se convirtió en un gran éxito una vez que pude concentrarme en ella adecuadamente. Caroline reconoció mis contribuciones con un aumento sustancial y mayores responsabilidades. Pareces tú misma de nuevo, comentó después de que presenté un nuevo concepto a nuestro cliente más grande. Es bueno tenerte de vuelta. Kim siguió siendo mi mayor apoyo y confidente. 6 meses después de mi mudanza, lo celebramos con una cena del aniversario de la libertad en mi restaurante favorito. Por defenderte a ti misma, brindó, levantando su copa, y por descubrir tu propia fuerza en el proceso. Nunca pensé que podría hacerlo, admití. Alejarme de mi familia, establecer límites, ponerme a mí misma en primer lugar. Siempre me pareció egoísta. Hay una diferencia entre ser egoísta y practicar el autocuidado, señaló Kim. No podías seguir prendiéndote fuego para mantener a todos los demás calientes. Tenía razón. El descubrimiento más sorprendente de este viaje no fue solo que podía sobrevivir sin atender las demandas de mi familia, fue que podía prosperar. Mi carrera avanzaba más rápido que nunca. Estaba construyendo amistades y conexiones significativas. Incluso estaba saliendo de nuevo, algo que había sido imposible en el caos de mi situación de vida anterior. Lo más importante es que había aprendido que decir no a demandas irrazonables no era egoísta. Era necesario. Al negarme a consentir la irresponsabilidad de Caleb, le había dado inadvertidamente la oportunidad de crecer. Al alejarme de la manipulación de mis padres, los había obligado a reconsiderar su enfoque hacia ambos hijos. Un año después de mi escape, alcancé otro hito, había ahorrado lo suficiente para reanudar mi plan original de comprar mi propia casa. Era una pequeña casa adosada en lugar de la propiedad más grande que una vez había imaginado, pero era completamente mía. Sin propietario, sin ataduras familiares. En mi fiesta de inauguración, miré alrededor al pequeño grupo que había invitado, Kim y su novio, algunos colegas cercanos incluyendo a Caroline, mis nuevos vecinos, y sí, mi familia, padres, Caleb, Heather y los niños. Todo en mis términos, en mi espacio, celebrando mi logro. Papá levantó su copa para un brindis.
Por Avery, que nos enseñó a todos algo sobre la independencia y el coraje. Estamos orgullosos de ti, cariño. Mamá asintió de acuerdo, un gesto que habría parecido imposible un año antes. Más tarde, mientras la fiesta se calmaba, salí a mi nuevo patio por un momento a solas. El aire de la noche era fresco y refrescante, lleno de posibilidades. Pensé en lo lejos que había llegado desde esa noche desesperada en que me di cuenta de que mi familia solo me veía como un recurso para ser explotado. El viaje no había sido fácil. Hubo lágrimas, confrontaciones y momentos de duda. Pero de pie allí, en la casa que había ganado con mis propios esfuerzos, sentí una profunda sensación de paz. Había descubierto mi propio valor y la fuerza para protegerlo. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por tu familia es dejar de consentir patrones destructivos. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es alejarte de situaciones que te dañan, incluso cuando vienen envueltas en el paquete de la obligación familiar. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil entre tu propio bienestar y las expectativas familiares? Me encantaría escuchar vuestras historias en los comentarios de abajo. Recordad darle me gusta a este vídeo si os ha resonado, suscribíos para más historias sobre establecer límites y encontrar vuestra fuerza, y compartidlo con cualquiera que necesite escuchar este mensaje hoy. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recordad, vuestro valor no se determina por cuánto os sacrificáis por los demás, sino por cuán fieles permanecéis a vosotros mismos.